Encontré un lápiz labial rojo que no era mío dentro del coche de mi marido. No dije nada. Solo cambié el champán que guardaba para ocasiones especiales por un líquido que revelaba la verdad. Lo que sucedió después hizo que los vecinos llamaran a la policía y expuso el mayor escándalo de nuestra familia. Si estás viendo esto ahora, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad estás mirando. Esta historia te hará replantearte quién merece realmente tu confianza. El silencio de mi casa siempre me pareció normal después de 30 años de matrimonio. El tic-tac del antiguo reloj de la sala marcaba los segundos de mi vida, mientras observaba las fotografías enmarcadas en la pared, fotos familiares, momentos felices, sonrisas que ahora parecían vacías, como si escondieran secretos en las sombras de las miradas. El perfume de jazmín que usaba todos los días ya no despertaba comentarios de mi marido, Roberto. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que dejó de notar los pequeños detalles que formaban parte de nuestra rutina? En la cómoda de madera maciza que heredamos de mis suegros, el portarretratos con nuestra foto de boda acumulaba una fina capa de polvo. Nadie lo tocaba ya. Nadie miraba aquella imagen de una pareja joven y enamorada que prometió amor eterno ante el altar. El espejo veneciano que colgaba sobre la chimenea reflejaba a una mujer de 55 años que apenas reconocía. El cabello castaño ahora mezclado con hebras plateadas, las líneas alrededor de los ojos que contaban historias de risas y lágrimas, la postura ligeramente encorvada de quien lleva un peso invisible durante demasiado tiempo. La frialdad entre nosotros crecía como un muro invisible. Las cenas eran silenciosas, solo interrumpidas por el tintineo de los cubiertos contra la fina porcelana que heredé de mi madre. Roberto llegaba cada vez más tarde del trabajo en la constructora, siempre con la misma excusa. Reuniones importantes, querida. El nuevo proyecto está consumiendo todo mi tiempo. Yo le creía, o tal vez fingía creerle, porque era más fácil que enfrentar la verdad. Nuestra habitación, antes un santuario de intimidad y confidencias susurradas en la oscuridad, se había transformado en solo una habitación más de la casa. El lado derecho de la cama, su lado, frecuentemente permanecía intacto hasta la madrugada. La almohada, aún con el aroma de su perfume importado, esperaba una cabeza que prefería descansar en otro lugar. Nuestra vida se convirtió en una coreografía bien ensayada. Él salía temprano. Yo cuidaba de la panadería que construimos juntos, el sabor de la vida, nuestro patrimonio, nuestro sustento. Por la noche, compartíamos la misma cama, pero raramente nos tocábamos. El calor que alguna vez existió entre nosotros se había transformado en una distancia polar que congelaba cualquier intento de aproximación. En la panadería encontraba mi refugio. El aroma del pan recién horneado, la textura de la masa entre mis dedos, el calor reconfortante de los hornos. Allí todavía me sentía viva, útil, completa. Comenzaba mi día a las 4 de la mañana, mucho antes de que saliera el sol, preparando las masas que alimentarían a la ciudad. Los clientes me conocían por mi nombre, apreciaban mis dulces, regresaban día tras día durante más de 2 décadas. La panadería era mi creación, mi legado, construida con harina, sudor y determinación cuando nadie, ni siquiera Roberto, creía que funcionaría. Fue un martes común cuando mi vida comenzó a desmoronarse. Mientras organizaba la ropa de Roberto para enviarla a la lavandería, un pequeño papel cayó del bolsillo de su saco azul marino, su favorito, un recibo, del Motel Paraíso, ubicado a 40 kilómetros de nuestra ciudad. Fecha, 3 días atrás, exactamente cuando dijo estar en una reunión con inversionistas en otra ciudad. Mi corazón se aceleró, mis manos temblaron. El recibo mostraba el pago de una suite de lujo, con 2 entradas al jacuzzi y un pedido de champán. Y tenía un nombre garabateado en la esquina. Vanessa. No era mi nombre. ¿Quién era Vanessa? Por un momento, permanecí inmóvil, con el recibo entre mis dedos como una bomba a punto de explotar. El reloj en la pared parecía haberse detenido. El aire en la habitación se volvió denso, difícil de respirar. Mi mente, siempre tan controlada y metódica, ahora era un torbellino de pensamientos caóticos e imágenes dolorosas. El nombre me sonaba familiar, pero no lograba recordar de dónde. ¿Sería una cliente de la constructora? ¿Una compañera de trabajo? ¿O algo más íntimo, más doloroso? La duda comenzó a corroer mi alma como un ácido lento e implacable. Guardé el recibo dentro de mi diario, escondido bajo una pila de recetas antiguas en el cajón de mi mesita de noche. Necesitaba más evidencia antes de confrontar a Roberto.
Necesitaba estar absolutamente segura antes de derrumbar el castillo de naipes que era nuestro matrimonio. Aquella noche, observé a Roberto con otros ojos. Cada gesto, cada palabra, cada mirada a su celular. Parecía normal, común, el mismo hombre con quien compartía mi vida desde hacía 3 décadas. Pero ahora había una sombra entre nosotros, una presencia invisible llamada sospecha. «¿Cómo te fue hoy?», pregunté casualmente durante la cena, estudiando sus reacciones. «Normal, mucho trabajo. Estamos finalizando los contratos del residencial Primavera», respondió sin levantar los ojos del plato de lasaña que apenas tocaba. «¿Y a ti? ¿Cómo te fue en la panadería?». Sus dedos tamborileaban en la mesa, un hábito que siempre aparecía cuando estaba nervioso o escondiendo algo. Noté manchas rojas en su cuello, no de lápiz labial, sino de ese tipo de irritación que surge cuando alguien se afeita apresuradamente, probablemente para eliminar vestigios de perfume femenino. «También normal», respondí, tragando la amargura junto con el vino tinto. «Hoy recibimos a una nueva cliente. Dijo que tú le recomendaste nuestra panadería, una tal Vanessa». Sus ojos, finalmente, encontraron los míos. Un destello de pánico, casi imperceptible, atravesó su rostro antes de que recuperara la compostura. «¿Vanessa? No recuerdo conocer a ninguna Vanessa recientemente». Su copa tembló ligeramente cuando la llevó a sus labios. Una gota de vino cayó sobre el mantel blanco, extendiéndose como una pequeña herida roja en el inmaculado tejido. La mentira salió de sus labios con una facilidad que me asustó. ¿Cuántas otras mentiras me había contado a lo largo de los años? ¿Cuántos otros recibos? ¿Cuántos otros moteles? ¿Cuántas otras Vanessas? El resto de la cena transcurrió en un silencio cargado de tensión no expresada. Roberto evitaba mi mirada, demasiado concentrado en las noticias de la televisión. Yo observaba cada uno de sus movimientos, cada trago nervioso, cada mirada furtiva al celular que mantenía volteado sobre la mesa, como si temiera que yo viera alguna notificación reveladora. Después de la cena, anunció que necesitaba revisar algunos documentos en su despacho. Se encerró allí durante horas, probablemente verificando mensajes y haciendo llamadas que yo no debía escuchar. Subí a la habitación sola, como en tantas otras noches, pero esta vez con un nudo en el estómago y una determinación creciente en el corazón. En los días siguientes, me transformé en una detective de mi propia vida. Comencé a investigar cada rincón de nuestra existencia compartida. Revisé la guantera del coche y encontré un paquete de pañuelos húmedos con manchas de lápiz labial rojo intenso. Yo nunca usé lápiz labial rojo. Roberto siempre dijo que no me quedaba bien. «Tienes un rostro demasiado delicado para colores tan fuertes», me decía, años atrás, cuando probé un tono más vibrante. «Los colores suaves combinan más contigo, Clara». Y yo, siempre ansiosa por agradarle, nunca más usé rojo. En el bolsillo de otro pantalón, encontré una tarjeta de visita del Hotel Central, con un número de teléfono anotado a mano en el reverso. El número no tenía nombre, solo un pequeño corazón dibujado al lado, un símbolo tan pequeño, pero capaz de despedazar mi corazón ya fragilizado. Guardé cada evidencia, fotografié cada prueba con mi celular, creando un archivo de la traición que crecía día a día. El tercer indicio vino cuando examiné el historial de la tarjeta de crédito conjunta que manteníamos. Gastos en restaurantes caros en horarios de almuerzo, regalos de joyería en fechas que no coincidían con nuestro aniversario u otras celebraciones. Y entonces, lo más perturbador, una suscripción en una tienda de lencería exclusiva, cuyos paquetes nunca llegaron a mis manos. En una de esas noches de investigación, encontré algo aún más impactante. Un pequeño portarretratos escondido dentro de una carpeta de documentos antiguos en su despacho. La foto mostraba a una joven rubia, deslumbrante, con penetrantes ojos azules y una sonrisa radiante. Giré el portarretratos y leí la inscripción manuscrita en el reverso. «Para siempre tuya, Vanessa». El dolor que sentía era físico, como si cada descubrimiento fuera un cuchillo penetrando más profundo en mi pecho. Pasé noches sin dormir, dando vueltas en la cama, observando el rostro pacífico de Roberto en la almohada de al lado, imaginando con quién soñaba. No era conmigo, de eso estaba segura. En una de esas noches de insomnio, me levanté silenciosamente y observé a Roberto dormido, el hombre con quien compartí mi juventud, mis sueños, mi cuerpo, el hombre que me prometió fidelidad ante Dios y los hombres. Estaba envejeciendo bien, con su cabello entrecano en las sienes y las líneas de expresión que solo acentuaban su belleza madura.
¿Cómo podía parecer tan tranquilo mientras destruía nuestra familia por dentro? Por un breve momento, consideré despertarlo, arrojarle las pruebas en la cara, exigir explicaciones allí mismo, en medio de la madrugada, pero algo me detuvo, una voz interior que decía que merecíamos más que una escena melodramática, merecíamos justicia, necesitaba ayuda, necesitaba confirmación. Fue cuando decidí contratar a Marcelo, un investigador privado recomendado por Elena, mi única amiga verdadera, la única persona en quien confié mi angustia. Elena y yo nos conocimos en la adolescencia y permanecimos amigas a través de matrimonios, hijos, pérdidas y ganancias. Ella fue la primera en notar los cambios en Roberto, años antes de que yo los admitiera para mí misma. Hombres como él no cambian, Clara, decía. Solo se vuelven más astutos para esconder. Necesito saber la verdad completa, le dije a Marcelo en nuestro primer encuentro, en una cafetería lejos de la panadería, lejos de los ojos curiosos de nuestra pequeña ciudad. Necesito saber quién es ella, desde cuándo sucede esto, y si hay más cosas que desconozco. Marcelo, un hombre de mediana edad con ojos cansados, que parecían haber visto demasiadas traiciones, simplemente asintió. Necesitaré algunos datos, rutinas y un adelanto para los gastos. En una semana, señora Clara, tendrá sus respuestas. Le entregué toda la información que había recolectado: horarios de Roberto, lugares frecuentados, el número de teléfono encontrado en la tarjeta de visita, copias de las facturas de la tarjeta de crédito. También le proporcioné una fotografía reciente de Roberto y la imagen de la misteriosa Vanessa que encontré escondida en su despacho. Sea discreto, le pedí al despedirme. Mi hijo no puede saber nada de esto todavía. Necesito protegerlo. Tiago, nuestro único hijo, era bombero en la ciudad, un joven de 30 años, honesto, trabajador, el orgullo de nuestra familia. Acababa de comprometerse hacía 6 meses y la fecha de la boda se acercaba. No podía arriesgarme a que el escándalo de sus padres arruinara su felicidad. La semana más larga de mi vida se arrastró como un reptil herido. Continué con mi rutina en la panadería, sonriendo a los clientes, horneando panes y pasteles, mientras por dentro me despedazaba lentamente. Roberto parecía más distante que nunca, siempre al teléfono, siempre con reuniones importantes, que se extendían hasta altas horas de la noche. Cada mañana en la panadería era un ejercicio de autocontrol. Sonreía a los clientes habituales, intercambiaba recetas con las señoras del barrio, preparaba los dulces preferidos de los niños que pasaban camino a la escuela. ¿Cómo consigues mantener esa sonrisa todo el día?, me preguntaba Antonia, mi empleada más antigua y leal. Si supiera que cada sonrisa me costaba un pedazo del alma. El miércoles, Roberto anunció otro viaje de negocios. Me besó distraídamente en la frente y salió con una pequeña maleta, prometiendo volver el viernes. Tan pronto como su coche dejó el garaje, llamé a Marcelo. Acaba de salir para un supuesto viaje, le informé. Puede ser una oportunidad. Estoy al tanto, señora Clara, respondió Marcelo con su voz grave. No salga de casa hoy. Puede recibir noticias importantes. Esa misma noche, recibí las primeras fotografías por correo electrónico. Roberto entrando al Motel Paraíso, no en otra ciudad, sino a apenas 40 kilómetros de nuestra casa. No estaba solo. La mujer que lo acompañaba era joven, rubia. Llevaba un vestido rojo ajustado que realzaba cada curva de su cuerpo. Su rostro aún no era visible en las imágenes, pero algo en aquella silueta despertó una alarma en mi memoria. El viernes recibí el mensaje de Marcelo. Tengo la información. Nos encontramos en el mismo lugar a las 15:08. Dejé a Antonia, mi empleada más antigua, a cargo de la panadería y conduje hasta la cafetería con el corazón en la garganta. Marcelo ya me esperaba, con una carpeta marrón sobre la mesa y una expresión grave que anunciaba malas noticias. El café estaba casi vacío a esa hora. Una suave música ambiental intentaba, sin éxito, aliviar la tensión que emanaba de nuestra mesa. Pedí un café que sabía que quedaría intacto, más como pretexto para ocupar mis manos temblorosas que por deseo de beberlo. Señora Clara, comenzó después de que el camarero se alejó con mi pedido de un café que sabía que no podría beber. Lo que descubrí va más allá de la sospecha inicial. Su marido no solo está teniendo una aventura. Abrió la carpeta y deslizó sobre la mesa las primeras fotografías.
Roberto entrando a un restaurante exclusivo en el centro de la ciudad vecina, de la mano con una mujer joven, tal vez 30 años menor que él, con cabello rubio ondulado y un vestido rojo que abrazaba cada curva de su cuerpo. En las siguientes fotos, intercambiaban besos apasionados, sin ninguna preocupación por las miradas curiosas. Roberto acariciaba su rostro con una ternura que hacía años no me demostraba. En una de las imágenes, le deslizaba un delicado collar de diamantes por el cuello, probablemente el artículo de joyería que aparecía en el extracto de la tarjeta de crédito. Mi estómago se retorció. ¿Quién es ella?, pregunté con la voz entrecortada. Vanessa Rodríguez, 27 años. Trabaja como vendedora en una tienda de decoración. Pero eso no es todo. Tiene una conexión con su familia. Marcelo dudó, como si ponderara la mejor manera de entregar la bomba final. Tomó un largo sorbo de su café, colocó la taza cuidadosamente sobre el platillo y me miró directamente a los ojos. Señora Clara, Vanessa Rodríguez es la prometida de su hijo, Tiago. La revelación me golpeó como un rayo. Vanessa era la prometida de Tiago, mi hijo, la mujer que él nos presentó hace apenas 6 meses, la mujer a quien llamé hija cuando anunciaron su compromiso, la mujer que planeaba entrar oficialmente a nuestra familia. El mundo a mi alrededor pareció desacelerarse. Los sonidos del café se volvieron distantes, como si estuviera sumergida en aguas profundas. La taza que sostenía se deslizó de mis dedos, derramando café sobre la mesa, pero apenas lo noté. ¿Cómo no lo percibí antes? ¿Cómo no reconocí ese rostro sonriente en la fotografía escondida? Destellos de memoria inundaron mi mente. La cena de compromiso donde Tiago anunció que iba a casarse, Roberto ofreciendo un brindis entusiasta, Vanessa abrazándome y llamándome mamá por primera vez. Incluso comenté lo hermosa que era para nuestro sencillo hijo, y todos rieron. Todos, excepto Roberto, que solo sonrió con esa sonrisa enigmática que ahora cobraba sentido. ¿Desde cuándo?, logré preguntar, mientras las lágrimas nublaban mi visión. Por lo que pude averiguar, la relación comenzó antes de que ella conociera a su hijo. De hecho, fue su marido quien orquestó el encuentro entre los dos. Las siguientes fotos mostraban a Roberto y Vanessa entrando al Motel Paraíso, el mismo del recibo. Ella usando el lápiz labial rojo cuyas marcas encontré en los pañuelos. Él llevando una botella del champán que guardaba en casa para ocasiones especiales. El horror de la situación me golpeó en oleadas. Roberto no solo me traicionaba con una mujer más joven, había deliberadamente colocado a esa mujer en la vida de nuestro hijo. ¿Por qué? ¿Cuál sería el propósito de tal crueldad? Recordé cómo Roberto insistió para que Tiago asistiera a ese happy hour en la constructora, donde, coincidentemente, Vanessa estaba presente, trabajando temporalmente como recepcionista. Cómo mencionó varias veces que Tiago necesitaba establecerse, formar una familia, asumir responsabilidades. Todo formaba parte de un plan mayor, un plan que yo aún no comprendía completamente. La respuesta vino en las últimas fotos, y en una grabación de audio que Marcelo reprodujo discretamente en su celular. Roberto y Vanessa, en un café, discutiendo no sobre amor o pasión, sino sobre dinero. Mi dinero, nuestra panadería. Cuando nos casemos, serás socio de la panadería, le decía Vanessa a Tiago, en un audio grabado secretamente. Su madre ya prometió pasar parte del negocio a ustedes como regalo de bodas. La voz de mi hijo, tan ingenua, tan confiada. No necesitamos eso, Vanessa. Tengo mi trabajo. Estamos bien así. No seas tonto. Es una oportunidad de oro. Además, tu padre garantizó que convencerá a Clara de transferir la propiedad a nosotros. Dijo que está cansado de levantarse temprano para cuidar de ese lugar. Roberto nunca se levantaba temprano para ayudar en la panadería. Ese era mi sacrificio diario, mi trabajo, mi pasión. La panadería que construí con mis propias manos, incluso cuando él dudó del éxito del emprendimiento. ¿No entiendes? Esa panadería vale más de 2 millones, continuaba Vanessa, la voz empapada en codicia. Con la ubicación privilegiada, podemos transformarla en algo mucho mayor. Tu padre ya tiene contactos interesados en formar una cadena. Solo necesitamos que tu madre firme los papeles. La siguiente grabación mostraba una conversación entre Roberto y Vanessa en una habitación de hotel, después de lo que parecía haber sido un encuentro íntimo. Ella, envuelta en sábanas de seda, cabello despeinado, él, semidesnudo, sirviendo 2 copas de champán. ¿Cuánto tiempo más necesitamos mantener esta farsa?, preguntaba ella,
con un puchero caprichoso en sus labios rojos. Estoy cansada de fingir que amo a ese bomberito simplón, y sus manos son tan ásperas. Roberto reía, una risa fría que nunca había escuchado antes. Solo hasta después de la boda, una vez que consigamos la parte de ella en la panadería, podemos seguir con el plan. Tú te divorcias de Tiago, te quedas con una buena indemnización, y yo finalmente me libro de esa vieja fastidiosa. Vieja fastidiosa. Así se refería a mí, a la mujer que dedicó 30 años de su vida a construir una familia, un hogar, un negocio. La grabación continuaba, revelando un plan meticuloso. Después de la boda, convencerían a Tiago de asumir la administración de la panadería. Gradualmente, Roberto y Vanessa tomarían el control financiero, mientras yo sería gentilmente apartada de mi propio negocio. Ella puede quedarse en la caja, ya está acostumbrada a eso, decía Roberto con una risa cruel que jamás había escuchado antes. El último golpe vino cuando descubrí que Roberto tenía deudas de juego que me ocultó durante años, deudas que planeaba pagar con el dinero de la panadería después de conseguir quitármela de las manos. Él frecuenta un casino clandestino los jueves por la noche, explicó Marcelo, mostrando imágenes de Roberto entrando a un edificio discreto en las afueras de la ciudad. Por lo que pude descubrir, debe más de 300.000 a prestamistas peligrosos. La panadería sería su salvación. Marcelo continuó. Y hay algo más, señora Clara. Vanessa no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Gabriela Santos. Tiene antecedentes policiales por pequeñas estafas. Conoció a su marido hace aproximadamente un año, cuando trabajaba como camarera en un bar cercano al casino. Cada revelación era como un nuevo puñal en mi pecho ya desgarrado. No era solo traición, era una conspiración elaborada para robar mi sustento, destruir mi familia y descartarme como un objeto sin valor. Salí de aquel encuentro destruida, pero con una claridad que nunca había sentido antes. El dolor se transformó en algo más potente, más peligroso, venganza. No solo por mí, sino por Tiago, nuestro hijo inocente en este juego sucio. ¿Qué piensa hacer ahora?, preguntó Marcelo mientras me acompañaba hasta el estacionamiento. Justicia, respondí simplemente. Voy a hacer justicia. El sol de la tarde comenzaba a declinar cuando entré en mi coche. El cielo adquiría tonos anaranjados que normalmente me encantarían, pero aquel día todo lo que veía eran tonos de rojo. El rojo de la ira, del lápiz labial de Vanessa, de la sangre figurativa de mi familia destrozada. Conduje sin rumbo durante horas, procesando todo lo que había descubierto. Lágrimas silenciosas corrían por mi rostro mientras repasaba mentalmente cada momento de los últimos meses, ahora bajo una nueva luz siniestra. Las atenciones excesivas de Roberto con la novia perfecta de nuestro hijo, los elogios constantes a la inteligencia de Vanessa, las sugerencias de que yo debería comenzar a enseñar los secretos de la panadería a la futura nuera. Cuando finalmente regresé a casa, ya era de noche. Roberto había vuelto de su viaje de negocios y veía televisión en la sala, cómodamente instalado en el sillón de cuero que compré para su cumpleaños número 50. ¿Dónde estuviste? Llamé a la panadería y Antonia dijo que habías salido temprano. Preguntó sin desviar los ojos de la pantalla. Fui a visitar a Elena. Nos extrañábamos. Mentí con la misma facilidad con la que él me mentía desde hacía tanto tiempo. Murmuró, desinteresado. Tiago llamó. Él y Vanessa nos invitan a cenar mañana. Quieren discutir detalles de la boda. Observé su perfil en la penumbra de la sala, iluminado solo por la luz azulada de la televisión. ¿Cómo conseguía mencionar su nombre, sabiendo lo que hacía a mis espaldas? ¿Cómo podía hablar de la boda del hijo, cuando planeaba usar ese mismo matrimonio para destruirnos? Claro, respondí, forzando una sonrisa. No puedo esperar. Los días siguientes los dediqué a planear cada detalle de mi venganza. Primero, anuncié un viaje ficticio. Le dije a Roberto que necesitaba visitar a mi hermana enferma en otra ciudad, que estaría fuera por 3 días. Apenas ocultó el alivio al oír la noticia. No te preocupes por la panadería, dijo, repentinamente solícito. Puedo pedirle a Tiago y Vanessa que le echen un vistazo. La mención de los 2 nombres juntos ahora me causaba un dolor físico, como si agujas perforaran mi corazón. Nuestro hijo, tan honesto y dedicado, siendo manipulado por su propio padre y por la mujer que decía amarlo. No será necesario, respondí con una sonrisa que no alcanzaba mis ojos. Antonia se encargará de todo. Mi plan comenzaba a tomar forma, como una masa de pan que crece lentamente,
esperando el momento perfecto para ir al horno. El día de mi supuesta partida, besé a Roberto en la mejilla y salí con mi maleta. Conduje hasta la terminal de autobuses. Compré un boleto que nunca usaría y regresé discretamente a la ciudad. Me instalé en casa de Elena, quien prontamente ofreció refugio para mi operación. ¿Estás segura de esto, Clara?, preguntó cuando le expliqué lo que pretendía hacer. Podrías simplemente confrontarlos, pedir el divorcio y seguir con tu vida. No, Elena, respondí con una determinación fría que sorprendió incluso a mí misma. No solo planearon traicionarme, planearon robarme, humillar a mi hijo, destruir todo lo que construí. Merecen más que un simple divorcio. La primera parte del plan involucró una visita discreta a nuestra casa cuando Roberto estaba en el trabajo. Usando la llave que siempre mantuve, entré silenciosamente y comencé los preparativos. En el armario del baño encontré los artículos que sabía que serían usados, el lubricante caro que nunca fue usado conmigo, el champán especial en la bodega, los preservativos escondidos en una caja de medicamentos antiguos. Cada artículo encontrado era como una nueva traición. El lubricante con aroma a fresa. Roberto siempre dijo que odiaba los aromas artificiales. Los preservativos de una marca que nunca usamos, con textura y sabor, como si estuvieran destinados a hacer la experiencia más placentera para ella. El champán francés carísimo, que decía guardar para una ocasión realmente especial. Aparentemente, cualquier encuentro con Vanessa era más especial que 30 años a mi lado. Sustituí el lubricante por una mezcla de pegamento industrial con un gel incoloro que crearía una reacción retardada. 15 minutos después del uso, la sustancia se endurecería, creando una unión química prácticamente imposible de separar sin intervención médica. La fórmula no era improvisada. Pasé horas investigando en Internet, consultando foros de química, mezclando ingredientes en la pequeña área de experimentos de la panadería, después de que todos los empleados se hubieran ido. Probé en diferentes materiales, cronometrando la reacción hasta conseguir el tiempo perfecto, tiempo suficiente para que estuvieran completamente involucrados, pero no tanto como para que pudieran percibir la trampa antes de que fuera demasiado tarde. En el champán, añadí un compuesto inofensivo pero potente que causaría una coloración azul brillante en la piel y lengua de quien lo bebiera, un colorante alimenticio modificado que permanecería por lo menos 3 días, imposible de ocultar. Nuevamente, la elección no fue aleatoria. Recordé una conversación con Vanessa, donde mencionó casualmente su horror a cualquier tipo de decoloración de la piel. No soporto ni siquiera un pequeño hematoma, dijo, asqueada al ver una leve marca morada en el brazo de Tiago después de un entrenamiento de bomberos. Me parece extremadamente antiestético. Finalmente, instalé pequeñas cámaras de seguridad en puntos estratégicos de la casa, una en la habitación, una en la sala y una en la cocina. Las imágenes serían transmitidas directamente a mi celular, permitiéndome presenciar todo en tiempo real. Cada paso del proceso fue ejecutado con la precisión meticulosa que aprendí en la panadería. Medir, mezclar, verificar, aguardar el momento exacto. La venganza, como un buen pan, exigía paciencia y técnica. El plan final incluía una aplicación de rastreo que instalé en el celular de Roberto semanas antes, cuando las sospechas comenzaron. Así, sabría exactamente cuándo él y Vanessa decidieran usar nuestra casa, nuestro hogar, para sus encuentros clandestinos. Salí de la casa tan silenciosamente como entré, dejando todo aparentemente intacto. En la calle, un vecino saludó, preguntando por mi viaje. «Cuídate, Clara. Tu hermana tiene suerte de tenerte para ayudarla». Respondí con un saludo y una sonrisa, pensando que la suerte, en realidad, estaba comenzando a cambiar a mi favor. La oportunidad surgió en el segundo día de mi viaje. La aplicación mostró a Roberto saliendo de la constructora más temprano, parando en una florería y después en una pastelería, comprando regalos que nunca fueron destinados a mí. Enseguida, su celular permaneció estacionario en el Motel Paraíso por exactamente 2 horas. Después, la señal comenzó a moverse en dirección a nuestra casa. Elena y yo observamos todo por el celular. «¿Estás segura de esto, Clara?», preguntó mi amiga, preocupación evidente en su voz. «Nunca estuve tan segura de algo en mi vida», respondí, los ojos fijos en la pantalla que mostraba el coche de Roberto estacionando en nuestro garaje. 1 minuto después, otro coche se detuvo frente a la casa. Vanessa, usando un vestido negro ajustado, llevando una pequeña bolsa que parecía contener ropa para la noche.
Esto va a destruir a Tiago, murmuró Elena, apretando mi mano. Roberto y Vanessa ya lo destruyeron, respondí amargamente. Yo solo estoy garantizando que no salgan impunes. Las cámaras capturaron todo, los besos apasionados en el vestíbulo, las manos ansiosas desabotonando ropas todavía en la sala, la botella de champán siendo abierta en la cocina. Oí a Roberto proponer un brindis, por nuestra futura vida juntos, sin interferencias. Con cada palabra, mi corazón se endurecía más. Ya no había espacio para dudas o piedad. Estaban en nuestra casa, el hogar que construí con tanto amor, conspirando contra mí y contra mi hijo, celebrando la destrucción de nuestra familia como si fuera una victoria. Bebieron, inconscientes de lo que vendría a continuación. En pocos minutos, los labios de ambos comenzaron a adquirir un tono azulado que rápidamente se extendió a sus lenguas e interior de las mejillas. Al principio no lo notaron, entretenidos con caricias cada vez más íntimas. Vanessa rió cuando Roberto derramó champán entre sus senos, lamiéndolo con avidez. El contraste entre el líquido dorado y la piel ahora levemente azulada creaba una imagen casi surrealista en la pantalla de mi celular. ¿Estás azul?, preguntó ella de repente, alejándose para observarlo mejor. Roberto frunció el ceño, confundido. ¿De qué hablas? Tu boca está azul, exclamó Vanessa, levantándose abruptamente y corriendo hacia el espejo del pasillo. Su grito de horror resonó por la casa cuando vio su reflejo. Dios mío, ¿qué está pasando? Estoy azul. Debe ser alguna reacción alérgica. Intentó calmarla Roberto, aunque su propio rostro mostraba pánico al verificar su apariencia en el mismo espejo. Tal vez algo en el champán. ¿Alérgica? Estoy azul, Roberto. ¡Azul! ¿Cómo voy a aparecer así? La boda es en 3 semanas. Fue en la habitación, nuestra cama matrimonial, donde la verdadera trampa se cerró. El lubricante adulterado cumplió su función con una eficiencia terrible. Los gritos comenzaron bajos, confusos, y rápidamente escalaron a aullidos de dolor y pánico. ¿Qué está pasando?, gritaba Vanessa, intentando desesperadamente separarse de Roberto, solo para descubrir que estaban físicamente unidos de una manera que hacía cualquier movimiento una agonía. «No puedo salir. Estamos pegados», bramaba Roberto, el rostro contorsionado de dolor, ahora con la boca completamente azul por el champán adulterado. La escena era tan caótica, tan ruidosa, que no tardó para que los vecinos percibieran que algo grave estaba ocurriendo. Doña Marta, la vecina más entrometida de la calle, fue la primera en llamar a emergencias, reportando gritos horribles procedentes de la casa de los Mendoza. «Parece que están matando a alguien ahí dentro», la oí decir por teléfono, su voz estridente captada por las cámaras que instalé. «Vengan rápido. La pobre Clara está de viaje, pero su marido está en casa y parece haber una emergencia». En pocos minutos, las luces de un coche de policía se reflejaban en las paredes de la sala, visibles a través de las ventanas. Los gritos continuaban, ahora intercalados con llanto y acusaciones mutuas. «¡Tú hiciste esto a propósito!», gritaba Vanessa, las lágrimas azuladas corriendo por su rostro contorsionado. «Sabías que esto iba a pasar. ¿Cómo podrías saberlo?», replicaba Roberto, igualmente desesperado. «Es el mismo lubricante que siempre usamos. Alguien nos tendió una trampa. Clara, debe haber sido ella. De alguna manera lo descubrió. Era hora de poner en práctica la última parte del plan. Llamé a Tiago, mi hijo, bombero de profesión. Hijo, estoy recibiendo llamadas de los vecinos diciendo que hay gritos en nuestra casa. Estoy de viaje. ¿Puedes verificar? Estoy preocupada de que puedan ser ladrones». Tiago, siempre responsable, siempre protector, respondió inmediatamente. «Estoy de guardia ahora, mamá. Enviaré un equipo para allá en este instante. No te preocupes». Lo que él no sabía es que sería él mismo, con su equipo de bomberos, quien encontraría a su padre y a su novia en una situación imposible de explicar. Elena y yo llegamos discretamente a la calle de mi casa exactamente cuando el camión de bomberos estacionaba. Tiago lideraba el equipo, la expresión seria de un profesional listo para enfrentar cualquier emergencia. Varios vecinos ya se aglomeraban en la acera, mantenidos a distancia por el cordón policial improvisado. Rostros familiares, personas que me saludaban todas las mañanas en la panadería, que acompañaron el crecimiento de Tiago, que asistieron al anuncio de su compromiso. Todos allí para presenciar la caída de la fachada perfecta de la familia Mendoza. Desde el coche, lo vimos entrar en la casa, usando la llave de emergencia que siempre mantuvimos escondida en el jardín.
El silencio que siguió duró apenas unos segundos, antes de que pudiéramos oír el grito de shock e incredulidad. Los vecinos comenzaron a aglomerarse en la acera, curiosos sobre el tumulto. Doña Marta, don Antonio de la farmacia, la familia Silva completa, todos testigos del escándalo que se desarrollaba. «¿Qué estará pasando?», susurraban entre sí, estirando los cuellos para intentar ver más allá de las puertas abiertas. «Oí a una mujer gritando», decía don Antonio. «Pensé que Clara estaba de viaje». «Y lo está», confirmaba doña Marta, la autoridad local en asuntos ajenos. «Fue a visitar a su hermana enferma. Debe ser algún intruso». Minutos después, una ambulancia llegó, seguida por un coche de policía. Procedimiento estándar en casos de emergencia no clasificada. Tiago salió de la casa, el rostro pálido, los ojos rojos de quien acababa de ver su mundo desmoronarse. Uno de sus colegas bomberos lo siguió, colocando una mano reconfortante en su hombro. «Amigo, lo siento mucho», le oí decir. No tengo palabras. Fue en ese momento que decidí salir del coche de Elena y caminar hasta mi casa, interpretando perfectamente el papel de esposa preocupada que regresa apresuradamente de un viaje al saber de una emergencia. «¡Tiago! ¿Qué pasó?» «Volví tan pronto como recibí tu mensaje», exclamé, corriendo hacia mi hijo, que me miró con una mezcla de dolor y confusión que partió mi corazón. Su boca se abrió y cerró varias veces, como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta. ¿Cómo explicar a una madre que acaba de encontrar a su padre en la cama con su novia? ¿Cómo articular una traición tan profunda y compleja? «Mamá», comenzó, la voz entrecortada, «es mejor que no entres». Pero era demasiado tarde. Los paramédicos ya salían de la casa llevando una camilla improvisada, cubierta con sábanas, intentando ocultar la situación embarazosa de los pacientes unidos. Aún así, era imposible no notar los dos cuerpos pegados uno al otro bajo la tela, o los rostros y labios azul brillante que denunciaban la infidelidad como una marca de Caín. «¿Roberto?», pregunté, fingiendo sorpresa. ¿Quién está con él?» Fue doña Marta, siempre ávida de drama, quien respondió antes de que Tiago pudiera protegerme de la verdad. «Es Vanessa, Clara, la novia de Tiago. Estaban juntos, en tu cama. Santo cielo, qué vergüenza». El murmullo entre los vecinos creció. Oí fragmentos de conversaciones. «Siempre sospeché. Pobre Clara. Y Tiago, qué familia, Dios mío». Una mezcla de horror genuino y satisfacción secreta llenó mi pecho. El plan estaba funcionando perfectamente, tal vez incluso mejor de lo que esperaba. La humillación pública que planeé para ellos estaba ocurriendo ante mis ojos, amplificada por la presencia inesperada de tantos testigos. Tiago me abrazó, intentando alejarme de la escena, protegerme del escándalo. Pero me solté suavemente y caminé hacia la ambulancia. Necesitaba completar mi venganza. Necesitaba ver con mis propios ojos. Los paramédicos intentaron impedírmelo, pero yo era la dueña de la casa, la esposa traicionada, la madre devastada. Nadie tenía más derecho que yo de confrontar esa situación. «Señora, no es recomendable», comenzó un joven paramédico. «Soy su esposa», declaré con una voz firme que no admitía contestación, «y madre del novio de ella». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los vecinos más habladores enmudecieron, conscientes de que presenciaban un momento de proporciones trágicas que sería comentado por años en la pequeña ciudad. En la ambulancia, encontré a Roberto y Vanessa aún unidos, cubiertos parcialmente por sábanas, los rostros una máscara grotesca de azul intenso y expresiones de dolor físico y humillación. Los ojos de Roberto se agrandaron al verme. «Clara, deberías estar de viaje», exclamó, como si ese fuera el mayor problema de la situación. «Sorpresa», respondí calmadamente, así como fue una sorpresa descubrir que mi marido está durmiendo con la novia de nuestro hijo. Roberto palideció bajo la coloración azul, comprendiendo finalmente que yo lo sabía todo. Vanessa comenzó a llorar, grandes lágrimas corriendo por su rostro azulado. «Clara, ¿puedo explicar?», intentó Roberto, su voz fallando ante mi expresión impasible. «¿Explicar qué? ¿Cómo planeaban robar mi panadería? ¿Cómo pretendían usar a nuestro hijo como peón en su juego sucio? O tal vez quieras explicar las deudas de juego que me ocultaste durante años». Su rostro se contorsionó en shock. No esperaba que yo supiera tanto. A su lado, Vanessa parecía igualmente aturdida. «No hay nada que explicar», corté, manteniendo la compostura que sorprendía incluso a mí misma. «Las explicaciones se las darán a Tiago, a la policía y a los médicos que intentarán separarlos.
Saqué del bolso los documentos que había preparado con antelación, los papeles del divorcio, ya firmados por mí, solo esperando la firma de Roberto. Considera esto un regalo de despedida, dije, colocando los documentos sobre su pecho. Ah, y hay una cosa más. De una pequeña bolsa, saqué un tubo que parecía idéntico al que los paramédicos probablemente usarían para intentar aliviar la situación de los dos, pero en lugar del solvente médico, el tubo contenía mostaza picante mezclada con un poco de pimienta. Los médicos necesitarán aplicar esto para intentar separarlos, expliqué inocentemente, entregando el tubo a uno de los paramédicos. Es una fórmula especial que usé en la panadería cuando tuvimos un accidente con pegamento industrial. El paramédico, inexperto, aceptó el tubo sin cuestionar. Solo más tarde, en el hospital, cuando la sustancia fuera aplicada, descubrirían que, en lugar de aliviar, intensificaría la sensación de ardor. Antes de alejarme, me incliné para que solo los dos pudieran oír. Esto es por lo que planeaban hacerme a mí y a Tiago. Considérate afortunado de que mi venganza sea solo esto. Podría haber sido mucho peor. Salí de la ambulancia con la cabeza erguida, ignorando los llamados desesperados de Roberto. Tiago estaba apoyado en el camión de bomberos, la mirada perdida de quien acaba de perder todas sus certezas. Hijo, dije, abrazándolo con todo el amor que una madre puede ofrecer. Vamos a casa de Elena. Tenemos mucho de qué hablar. Mientras nos alejábamos, oí las sirenas de la ambulancia partir, llevándose no solo a 2 traidores, sino también 30 años de mentiras e ilusiones. En el coche de Elena, Tiago finalmente se derrumbó. Sollozos profundos sacudían su cuerpo fuerte. Lágrimas corrían libremente por el rostro que siempre se esforzó por parecer valiente, incluso en las peores situaciones. ¿Cómo pudieron?, preguntó entre lágrimas. Mi propio padre, y Vanessa, iba a casarme con ella en 3 semanas, mamá. Lo abracé, sintiendo su corazón destrozado latir contra el mío. Por un momento, cuestioné si mi venganza había sido demasiado cruel, si había expuesto a mi hijo a una humillación innecesaria. Pero entonces recordé el plan de ellos, cómo pretendían usar a Tiago como instrumento para robarme, para destruir todo lo que construí. Sé que duele ahora, murmuré, acariciando su cabello como hacía cuando era niño. Pero escapaste de un matrimonio basado en mentiras. Ella nunca te amó, hijo. Estaba contigo solo como parte de un plan para tomar la panadería. Poco a poco, le conté todo lo que descubrí. Las investigaciones de Marcelo, las grabaciones, el plan elaborado por Roberto y Vanessa. Cada revelación parecía golpearlo como un nuevo impacto, pero también veía en sus ojos el lento despertar de la comprensión, el alivio gradual de quien escapa por poco de un destino terrible. Entonces el accidente no fue exactamente un accidente, ¿verdad?, preguntó después de escuchar toda la historia, una leve sonrisa surgiendo entre las lágrimas. Digamos que ayudé al destino, respondí con media sonrisa. Merecían algo peor por lo que planeaban hacernos. En el hospital, el escándalo continuó. La emergencia se llenó de susurros y miradas curiosas mientras los médicos intentaban separar a la pareja ilícita. La aplicación del tubo de mostaza que entregué causó gritos que pudieron oírse por todo el piso, atrayendo aún más atención hacia la situación embarazosa. El médico responsable, Dr. Paulo, un viejo amigo de la familia, miró a Roberto con evidente desaprobación. Nunca pensé que te vería en esta situación, Mendoza. ¿Y con la novia de tu hijo? Esto es demasiado bajo, incluso para los casos que veo por aquí. Las enfermeras, que me conocían de la panadería donde siempre compraban panes frescos antes de sus turnos, demostraban una solidaridad silenciosa, tratando a los pacientes con la frialdad profesional necesaria, pero sin la compasión extra que normalmente ofrecían. Fueron necesarias 6 horas de procedimientos para finalmente separar a Roberto y Vanessa, dejando a ambos con lesiones superficiales que requirieron vendajes y antibióticos. Pero las heridas emocionales y sociales que causaron serían permanentes e imposibles de tratar. Tiago se negó a visitar a cualquiera de los dos en el hospital. En lugar de eso, pasamos la noche en casa de Elena, donde lloró como no lo hacía desde niño, el corazón partido no por una, sino por 2 traiciones simultáneas, del padre que admiraba y de la mujer que planeaba convertir en su esposa. ¿Cómo seguiré adelante, mamá?, preguntó entre sollozos. ¿Cómo voy a aparecer en la corporación sabiendo que todos ya deben estar comentando? Con la cabeza en alto, respondí,
sosteniendo sus manos entre las mías. Tú no hiciste nada malo, Tiago. La vergüenza no es tuya para cargar. En los días que siguieron, la noticia se extendió como fuego en paja seca. La pequeña ciudad, siempre ávida de escándalos, no hablaba de otra cosa. En la panadería, los clientes se duplicaron, no tanto por el pan, sino por la oportunidad de vislumbrar a la mujer traicionada que se vengó de forma tan espectacular. «Eres mi heroína», susurró una cliente mientras recogía su pan francés matutino. «Mi marido me engañó el año pasado y no hice nada. Quisiera tener tu coraje». Otra señora apretó mi mano discretamente. Se merecía algo peor. Hombres como tu marido creen que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. La solidaridad femenina se manifestaba de las formas más inesperadas. Recibí flores de desconocidas, tarjetas de apoyo, incluso propuestas de entrevistas para periódicos locales, que educadamente rechacé. No quería fama, solo quería justicia, y esa ya se había hecho. Roberto intentó llamarme docenas de veces. Bloqueé su número. Intentó enviar mensajes a través de conocidos. Ignoré todos. Cuando finalmente entendió que no había camino de regreso, envió a su abogado para negociar los términos del divorcio. «Mi cliente está dispuesto a renunciar a su parte en la panadería a cambio de la casa», comenzó el abogado, un hombre de traje caro y moral flexible. Sonreí, una sonrisa fría que no demostraba alegría alguna. Su cliente no tiene elección. Tengo pruebas suficientes para llevarlo a la justicia por fraude financiero e intento de estafa. Las grabaciones son bastante claras sobre sus intenciones con el patrimonio que construí. El abogado palideció. Roberto aparentemente no le había contado toda la historia. «¿Qué grabaciones?» En respuesta, reproduje el audio captado por Marcelo, donde Roberto y Vanessa discutían detalladamente cómo tomarían control de la panadería después de manipular a Tiago. El hombre ajustó su corbata, visiblemente incómodo. «Entiendo. Voy a consultar con mi cliente sobre esta nueva información». «Hágalo», respondí calmadamente, «e infórmele que tiene 48 horas para aceptar mis términos, o las grabaciones serán entregadas no solo a la policía, sino también al juez que analizará nuestro divorcio. Puedo iniciar un proceso criminal», continué calmadamente, «o podemos resolver esto civilizadamente. Él renuncia a cualquier reivindicación sobre la panadería, la casa y cualquier otro bien. A cambio, no llevo esas grabaciones a la policía». 2 horas después, todos los documentos estaban firmados. Roberto saldría solo con el coche y su ropa, la mayoría de la cual envié a la acera en bolsas de basura negras ese mismo día. Él vino personalmente a recoger sus pertenencias, el rostro aún con un leve tono azulado, un recordatorio visible de su desgracia. Lo observé desde la ventana, sin dignarme a abrir la puerta. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, la suya suplicante, la mía impenetrable. Por un instante, recordé al joven del que me enamoré 3 décadas atrás, el estudiante de ingeniería con sueños ambiciosos y una sonrisa cautivadora, el hombre que sostuvo mi mano durante el difícil parto de Tiago, que lloró cuando compramos nuestra primera casa, que celebró conmigo cuando la panadería finalmente comenzó a dar ganancias. ¿Dónde se perdió aquel hombre? ¿En qué momento se transformó en el extraño de labios azules que ahora recogía su ropa de la acera bajo las miradas curiosas de los vecinos? Vanessa desapareció de la ciudad, llevándose consigo solo la vergüenza y los labios azules que, como prometió el fabricante del colorante, permanecieron coloreados por 3 días completos, tiempo suficiente para que su historia se extendiera hasta las ciudades vecinas, haciendo imposible reconstruir su reputación en la región. Supe más tarde, a través de Marcelo, que continuó monitoreando la situación, que ella intentó extorsionar dinero de Roberto, amenazando con exponer aún más detalles sórdidos del caso. Él, ya financieramente arruinado por el divorcio y por las deudas de juego que ahora debía honrar solo, no tenía cómo pagar su silencio. Lo último que oí sobre ella fue que se había mudado a la capital, donde intentaba empezar de nuevo con un nombre diferente. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Tiago, después de un periodo de duelo por la relación perdida y la figura paterna destruida, volvió gradualmente a su rutina en la corporación de bomberos, donde encontró apoyo inesperado de los colegas que, en lugar de burlas, ofrecieron solidaridad y respeto por cómo condujo la situación con dignidad. «No eres tú quien debe sentir vergüenza», le dijo el capitán durante una conversación privada. «Tu padre y esa mujer son los únicos que necesitan esconder la cara. Eres uno de nuestros mejores hombres, Mendoza, y seguirás siéndolo, no importa lo que pase». La panadería prosperó aún más.
ahora con Tiago ayudando los fines de semana, no por obligación, sino por elección, como forma de acercamiento entre madre e hijo, que fortaleció nuestros lazos más allá de lo imaginable. Nunca me di cuenta de cuánto trabajo requiere mantener este lugar funcionando, comentó un domingo, mientras ayudaba a preparar la masa para el horneado del lunes. Construiste algo increíble aquí, mamá. Lo construimos, corregí con una sonrisa. Esta panadería siempre fue parte de nuestra familia, de la verdadera familia. En cuanto a mí, redescubrí una fuerza interior que no sabía que poseía. La mujer que toleraba silencios y aceptaba excusas débiles fue reemplazada por alguien que no temía seguir sola, que conocía su valor y no aceptaba menos de lo que merecía. Comencé a explorar nuevos horizontes, tanto personales como profesionales. Me inscribí en un curso de repostería avanzada, que siempre quise hacer, pero que Roberto consideraba innecesario. Renovar mi imagen, cortándome el cabello que mantuve largo durante décadas, porque él decía preferirlo así. Pequeñas liberaciones que, sumadas, representaban a una mujer renaciendo de las cenizas de un matrimonio que nunca fue lo que parecía. La panadería también se transformó. Contraté a un joven panadero talentoso que trajo nuevas ideas y técnicas. Expandimos el menú, renovamos la decoración, creamos un espacio acogedor donde los clientes podían disfrutar de café y panes artesanales en un ambiente cálido. El sabor de la vida se convirtió en más que una panadería. Era un punto de encuentro, un refugio, un símbolo de renovación. En una tarde de domingo, 6 meses después del escándalo, mientras cerraba la panadería, recibí la visita inesperada del doctor Paulo, el médico que atendió a Roberto y Vanessa aquella noche fatídica. «Vine a comprar pan para el desayuno de mañana», dijo con una sonrisa amable, «y tal vez invitar a la panadera más valiente que conozco a cenar algún día de estos». Paulo siempre fue un hombre discreto, viudo desde hacía 5 años, respetado por toda la comunidad. Nuestros caminos se cruzaban ocasionalmente en eventos de la ciudad, pero nunca había demostrado interés más allá de la cordialidad profesional. «La gente no para de hablar sobre cómo manejaste todo esto», continuó. «Con dignidad, fuerza, sin dejarte abatir. Es admirable, Clara». Sonreí de vuelta, una sonrisa genuina esta vez. Creo que a la panadera le encantaría eso. Nuestra primera cena fue en un restaurante fuera de la ciudad, lejos de miradas curiosas y comentarios susurrados. Conversamos durante horas sobre libros, música, sueños antiguos, nuevas posibilidades. No mencionamos a Roberto ni el escándalo. Aquella noche no era sobre el pasado, era sobre lo que podría venir después. La vida continuaba, no de la forma como planeé durante 30 años de matrimonio, sino tal vez de una forma mejor, más auténtica. La traición de Roberto y Vanessa, que debería haberme destruido, acabó siendo el catalizador para mi liberación. Al contrario de lo que ellos planeaban, la panadería prosperó aún más bajo mi administración renovada. Tiago encontró un nuevo amor, esta vez con una joven maestra que lo admiraba por el hombre íntegro que era, no por intereses ocultos. Y yo, Clara, la panadera traicionada que se vengó, descubrí que la mejor venganza es vivir bien y feliz, porque a veces es necesario pasar por el fuego para emerger más fuerte del otro lado. Como el pan que horneo todos los días, fue en el calor más intenso donde encontré mi verdadera forma. Si te gustó esta historia de superación y justicia, deja tu like, suscríbete al canal y no olvides comentar desde qué ciudad estás viendo esto. Revisa también los 2 videos recomendados en la pantalla sobre otras historias de traición y venganza que te dejarán boquiabierto. Hasta el próximo video.